Bueno, ahorita viendo cómo Alex el Capo creó una lista de los 100 videojuegos que debes jugar antes de morir, y viendo que colocó Final Fantasy X como el representante de todos los Final Fantasy, quiero ya hacer mi propia tier list de Final Fantasy. Principalmente para mostrarles cuál es el mejor Final Fantasy, aunque bueno, muchos ya lo sabrán. Aquí, obviamente, esto es una tier list sumamente subjetiva, no tiene nada que ver con lo que a ustedes les gusta. Si ustedes se la pasan bien con algún videojuego, muy bien por ustedes. Pero esta es mi propia tier list. No voy a tener factor de importancia ni relevancia, sino lo que me hizo sentir a mí. Y vamos a comenzar con este es el Final Fantasy 1. Busca aquí los covers de la mayoría de los Final Fantasy, pero bueno, algunos están bien, algunos no. Entonces, bueno, así lo dejamos, ¿no? El Final Fantasy 1 fue un Final Fantasy que a mi parecer me supa poco. Yo lo jugué en la NES, con un emulador, porque en su momento no tenía yo NES, tenía era Super NES, y me había dado cuenta de que este Final Fantasy solamente se podía jugar a través de ese medio. Así que llegué al punto de esperar hasta tener una computadora para poder yo emularlo. Y lo jugué allí, lo jugué muy bien, lo pasé perfecto. Ciertamente, la versión que mejor recomiendo es la de Game Boy Advance, y vamos a tomar que este es el Final Fantasy 1 de la Game Boy Advance. Está bien, pero no es un Final Fantasy bueno como tal. Esperemos que pase este ruido. Un segundo. Ok, ya pasó el ruido. Disculpen ahí las molestias. Final Fantasy 2. Este Final Fantasy, la verdad, mm, fue algo diferente, no lo voy a decir, no lo voy a negar, digo, de todos los Final Fantasy que había jugado, porque estaba jugando, comencé a jugar todos los Final Fantasy. El 2 fue el más difícil, pero sí fue algo diferente a lo que yo tenía pensado que hubiera sido la continuación del uno. Hasta cierto punto es bueno, pero nuevamente lo coloco acá porque me sabe a poco de lo que debería representar un Final Fantasy. Luego tenemos el Final Fantasy 3. La versión primera que jugué fue la del Game Boy Advance, porque tuve primero acceso a un Game Boy Advance antes que cualquier otra cosa, ¿no? Y luego jugué la versión emulada en NES. Si nos ponemos con la versión emulada de NES, es tirando a malillo. Pero vamos a poner aquí por la Game Boy Advance. Es bueno. Final Fantasy 3. No es tan bueno como para considerarlo un buen Final Fantasy, pero aquí lo pongo y lo voy a poner aquí en la parte más abajo porque van a venir mejores Final Fantasy en la parte de arriba. Luego tenemos el Final Fantasy 4 y para resumirlo, no es tan buen Final Fantasy. Luego el Final Fantasy 5. No me gustó este Final Fantasy para nada. Es de los, entre comillas, peores Final Fantasy que yo jugué. Me supo muy poco, me decepcionó bastante. Vi la versión que jugó Alex del Capo y me di cuenta de que no era tan bueno. Así que lo pongo por acá. Final Fantasy 6. Para mí es el mejor Final Fantasy. Fue el segundo Final Fantasy que toqué. Lo toqué en la Play 1. Fue el que me motivó a aprender inglés. Hice incluso guionicé el Final Fantasy 6 jugándolo desde cero, tomando nota de todo y cada uno de los diálogos y tratando de hacer una especie de un libro a través de ello. Nunca lo llegué a completar, incluso tengo el guión impreso con casi, ¿cuánto? 400 páginas, nunca lo completé. Pero sí fue uno de los Final Fantasy que más me gustó, más me motivó y que me encantó. Final Fantasy 7. Final Fantasy 7 fue el primer Final Fantasy que jugué, el primer videojuego que jugué en español y del cual por motivos de piratería nunca pude lograr conseguir
los dos discos finales para poder terminarlo. ¿Por qué me movió esto por acá? Así que considero yo que es un muy buen Final Fantasy, especialmente si quieres iniciar con los Final Fantasy. Y a mi parecer, a mi forma de ver y por lo que yo viví, es muy bueno. Pero lo he estado rejugando últimamente y no me parece tan bueno, así que lo pongo aquí en tier S. Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII es un juego que no me agrada. Su historia fue demasiado compleja para mí en su momento y nunca me agradó mucho sus personajes. Pero tiene una bonita historia de amor, eso no lo voy a negar. Así que lo pongo acá. Final Fantasy IX. Para mí, el Final Fantasy más lento de todos. O sea, genuinamente me parece el más lento de todos. Aunque sé que hay algunos que inician mucho más lentos, pero el 9 creo que es por su sistema coral, el que quiere contar las historias de todo y cada uno de los personajes, es que me parece muy lento. Y no es, a mi parecer, ni tan siquiera igualable al Final Fantasy VI. Pero bueno, lo dejo aquí, junto con el Final Fantasy VII, porque me parece uno de los mejores Final Fantasy para iniciar. Sé que su historia es hermosa, sé que todo lo que va alrededor del juego es bellísimo, pero no, no es para mí. O sea, no lo siento bueno como, como a mi imagen para lo que yo creo que es un Final Fantasy. Final Fantasy X tiene el mejor sistema de combate que existe. Su historia es relativamente buena, aunque bueno, yo tengo su vaivén allí. Eso de estar yendo al pasado, al futuro, presente, bueno, en fin. Lo voy a dejar aquí en tier S porque su sistema de combate es lo que más me encanta. Pero no es tan bueno como el siguiente. Aquí tenemos Final Fantasy XII. El 11 no lo pongo, no lo he jugado, ni tampoco considero que los juegos de Final Fantasy Online son buenos. Así que no los coloco aquí en esta tier list. Pero bueno, coloco aquí Final Fantasy XII, que es, a mi parecer, el mejor Final Fantasy con su mejor sistema de combate. La historia de Ivalice me encanta, aunque sí es cierto que es irrelevante para el jugador. O sea, tú juegas y la historia detrás pasa porque sí. Y es como, ok, ¿yo qué pinta aquí entonces? ¿Yo qué hago? Voy para tal lado para buscar una prueba de que la princesa es heredera, pero cuando vuelvo resulta que es irrelevante esa situación, pasa otra cosa, hubo un golpe de estado, luego hubo otra cosa, y que el jugador no pinta nada allí, pues, ese es el problema. Pero su historia es buenísima, es sumamente interesante, el world building es hermoso. Y aquí puede haber, creo que si se hace una serie tipo Game of Thrones de Final Fantasy XII, quedaría muy bueno. Y lo pongo aquí porque su sistema de combate me encanta. Es técnicamente como programar y bueno, yo que soy parte programador, me encanta. Este es Final Fantasy. ¿Cuál Final Fantasy es este? No me acuerdo. Ahí dice 12, 13. El 13. Sí, el 13 es el de PlayStation 5. Ay, qué decirlo. Es tan complejo su world building y tan irrelevante el juego que me parece de lo peor que hay. Sé que ha habido una especie de reivindicación de Final Fantasy 13 en estos últimos años, pero aún así considero que no es muy bueno. Vamos a comenzar aquí con el Final Fantasy. Este es el 14, si no mal me acuerdo, no mal me recuerdo, ¿no? Resumiéndolo, no es tan bueno. Yo esperaba mucho más de este Final Fantasy, pero resultó que era malísimo. Lo pongo aquí entre todo esto porque creo que es de lo mejor de entre todo esto, pero no me gusta para nada. Final Fantasy, ¿este cuál es? El 15. Este lo jugué muy poco, la verdad. No me gustó para nada tampoco. No creo que sea un muy mal videojuego. Lo coloco acá en entre estos. Coloco aquí. Final Fantasy Tactics. El mejor de todos los Final Fantasy que considero yo. Lo coloco acá. Sigue la historia de Ivalice. Me encanta Tactics como es.
Final Fantasy Tactics Advance. Considero que es muy, pero muy buen videojuego. Su historia es bellísima. Pero sí es cierto que no se compara con Final Fantasy Tactics. Aquí que lo bajo por este punto. Final Fantasy Tactics Advance A2. Conchale, ¿qué dice acá? Muy buen juego también. Expande mucho lo que hace Final Fantasy Tactics, pero su historia no acompaña, la verdad. Así que lo coloco por acá. Y Final Fantasy Break Exvius. Porque para aquellos que no sepan, Break Exvius fue un gacha. Fue uno de los pocos videojuegos de móviles que trasladaba muy bien la historia de, bueno, la historia del sistema de combate de los Final Fantasies. Y me parece a mí que es el mejor Final Fantasy. Creo que hice un video mostrando por qué era el mejor Final Fantasy de todos. Así que lo voy a colocar acá, encima de todos. ¿Por qué? Porque es mi tier list y es lo que más me gusta. Además, soy un adicto a los gacha. Y coloco aquí Final Fantasy Break Exvius como tier SS. Lastimosamente, Final Fantasy Break Exvius fue cerrado sus servidores. Creo que fue nada más los de Occidente. Y ya no se puede jugar. Pero fue de lo mejor. Sus eventos eran grandísimos. Creo que lo arruinaron al poner los 6 estrellas. Pero bueno, me parece a mí que es de lo mejor que pudo haber lanzado Final Fantasy. Su historia era bellísima también. Y todo lo que rodea el juego y su comunidad fue grande y bello. Así que lo dejo todo por aquí. Gracias por escucharme y bueno, eso es todo.